asegurar por lo menos los primeros puestos, ¿ok? Entonces, en el PDF que les han enviado en su iPad o en su tableta o en su computadora, van a ir resolviendo las respuestas correctas, ¿ok? Y algunos conceptos que se van a ir anotando durante todo este proceso. Ok, veamos en su PDF que les han enviado, refiere esta pregunta y si quieren pueden ir escribiendo en el chat cuál será la posible respuesta. La pregunta refiere es ¿cuál es el enfoque principal? Miren, un concepto muy básico, ¿cuál es el objetivo principal, el enfoque principal de la anatomía regional o topográfica? Hace años anteriores ingresó en cuanto a las primeras páginas de los primeros capítulos de Anatomía de Kate Moore. Ha sido casi año por cada 2 años estuvieron extrayendo preguntas de estos temas. ¿Ok? ¿Cuál es el enfoque principal o cuál es el objetivo principal de la anatomía regional? Es estudiar los sistemas orgánicos coordinados, estudia la organización de partes o segmentos principales, miren, partes o segmentos principales, estudio de los tejidos a nivel microscópico. Esto ya es histología, ¿no es cierto? La histología estudia los tejidos. La bioquímica de los órganos, nada que ver. Esto estudia, hay un tema, un capítulo especial, una materia en pregrado y la genética, ¿no? Entonces tiene que estar entre el inciso A y B. Entonces, el libro de Kate Moore a un principio comienza con qué es la anatomía y la clasificación de la anatomía. Entonces, una subclasificación importante de la anatomía es la anatomía topográfica o la anatomía regional. Como en la imagen del libro de Kate Moore, miren cómo lo clasifica las principales partes del cuerpo. Cabeza, miren, está la parte del cuello. Vamos a poner acá, esto es básico de colegio, cuello, la parte de tórax, la parte de abdomen, la parte del dorso, la parte de la espalda, ¿no es cierto? Está la pelvis perine, toda esta región, ¿no? Toda esta región, pelvis perine, miembros inferiores y miembros superiores. Ahora, ¿para qué sirve esto, la anatomía regional topográfica? Sirve para, sobre todo para la parte quirúrgica, ¿no? Desde la parte superficial hasta el tejido óseo, llegando a la parte de traumatología. Entonces, el libro de Kate Moore hace una clasificación de los tipos de anatomía, cómo se le debe de estudiar al cuerpo. Anatomía regional o topográfica es por ciertas regiones, ¿no? Cabeza, tórax, cuello, abdomen, miembros. La anatomía de superficie, esta nos va a ayudar para semiología, que incluye todos los aspectos: inspección, ¿no es cierto? Palpación, percusión, auscultación. Y luego tenemos el quinto elemento. ¿Cuál será el quinto elemento? Dentro de la semiología, y obviamente en el libro de Álvarez está el quinto elemento, porque es primer elemento inspección, palpación, percusión, auscultación, y en abdomen puede cambiar primero auscultación, ¿no? El orden puede cambiar para no distorsionar la semiología. Y hay uno que es el quinto elemento. ¿Cuál será? A ver, veamos en el chat si hay alguien. ¿Cuál es el quinto elemento? Eco, eso, muy bien, doctor Jimmy, doctor Sebastián, excelente. La ultrasonografía, la sonografía, cuidado, es el quinto elemento, es la extensión de la semiología y está en el libro de Álvarez. Cuidado en el examen como pregunta de ciencias básicas. ¿Cuál es el quinto elemento de la anatomía de superficie? La sonología, la ultrasonografía, como quieran llamarlo, ¿ok? O en cardio, la ecocardioscopía, por ejemplo. Ahora, hay otra anatomía que es la anatomía aplicada. La anatomía aplicada. Y esto Kate Moore resalta, dice, no, este libro no solamente les va a servir para memorizar, sino que lo que van a leer, lo que van a estudiar de este libro, los vamos a enfocar con una
con un punto de vista clínico, ¿no? Tanto sobre todo respiratorio, cardiovascular, ni qué decir sistema nervioso, locomotor, etcétera, etcétera, etcétera. Y me parece un gran libro como ciencias básicas que ingresen a nuestro examen para el examen de la residencia médica, ¿ok? Luego hay otra anatomía en tiempo real, ¿ok? Muchos anatomistas piensan, ¿no? Todo esto se hace en cadáver o en simulaciones, etcétera. Pero tanto por tomografía, resonancia, endoscopía, sonografía, eso es la anatomía en tiempo real, ¿no? Por estudios que vamos a ver en esos momentos, ¿ok? Luego está la anatomía por disección, que esto es sobre todo por las anatomistas. Esto tiene mucha relación con la anatomía regional para que puedan hacer enfoques. Incluso nosotros en medicina, cuando estuvimos en carrera, cuando estaban ustedes en carrera, pues estudiaban la anatomía, ya sea topográfica por región o por sistemas, ¿no es cierto? Sistema cardiovascular, sistema respiratorio, sistema locomotor, sistema óseo, ¿verdad? Entonces, hay varios tipos. Y la anatomía clínica que nos va a orientar hacia el diagnóstico. En resumen, la anatomía regional estudia por superficies, por regiones. La anatomía de superficie conecta la anatomía con el paciente vivo. La anatomía regional también tiene mucho que ver con la semiología. Para esto relacionamos con la anatomía aplicada. Y la anatomía en tiempo real está involucrada la endoscopía y la imagenología. Y dentro de la imagenología, pues está la tomografía, está la resonancia y otros. Y la disección ya para los anatomistas puros y la anatomía clínica como tal. Entonces, esta pregunta es fácil. La anatomía regional estudia el cuerpo humano por organización por partes o segmentos principales, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la ventaja de estudiar anatomía radiográfica? ¿Para qué nos sirve? Sobre todo las personas ¿no? Las personas a nivel técnico, creo que ya hay a nivel licenciatura, los radiólogos, los técnicos en radiología, emplean esta anatomía, ¿no? Porque básicamente les ayuda a corroborar cómo se ve el tejido óseo y las partes blandas y ciertas estructuras adyacentes al tejido óseo. Que están tocando el timbre aquí en Zoom, quieren entrar a clase. Ok. Entonces, qué es la anatomía? A ver, ¿por qué otra vez? Ya. La anatomía radiográfica estudia las estructuras del cuerpo a través de cuatro herramientas médicas, que es la radiografía, la tomografía, la resonancia y la ecografía. Cuidado que solo piensen que es radiografía. Recuerden que la radiología, la especialidad de radiología involucran esos estudios, esas herramientas, ¿ok? El principal objetivo de la anatomía radiográfica es identificar la normalidad y conocer las relaciones entre las estructuras adyacentes. ¿Por qué es importante? Porque lo que nosotros no podemos ver, no podemos palpar, no podemos relacionar, nos vamos a ayudar con radiografías y tomografías y resonancia, como por ejemplo los pulmones, el corazón, las vísceras, estructuras de partes blandas, etc. Esto nos va a ayudar tanto al diagnóstico y a la evaluación clínica. Nos va a permitir reconocer variantes, detectar fracturas y otras cuestiones. También nos ayuda a la planificación y soporte de tratamientos, como por ejemplo en la radioterapia, cirugías, ni qué decir en ortopedia, traumatología y procedimientos intervencionistas. ¿Ok? Un gran mundo, por ejemplo, de esto, el gran mundo de la imaginología. Ahorita en Bolivia lo que nos falta son radiólogos intervencionistas. Ok, hay muy pocos en mi ciudad y también entiendo en otras ciudades, hay muy pocos radiólogos intervencionistas que nos faltan. Y hay algunos que se están formando, pero la clave es la parte práctica, ¿ok? Intervención guiada por ecografía, guiada por tomografía y otras herramientas, ¿ok? Ahora, dentro del resumen nos ayuda a diagnosticar, nos ayuda a planificar y nos ayuda a la parte de la enseñanza, la anatomía radiográfica. Por eso aquí le hice un copy-paste que la radiografía y otras técnicas de diagnóstico proporcionan información útil sobre estructuras normales en el sujeto vivo, poniendo en manifiesto los efectos del tono muscular, ¿ok? Como el tono muscular, los líquidos corporales, presiones y la gravedad que juegan con estas interrelaciones, ¿ok? Muy bien.
Esto es concepto ya de colegio en cuanto a la anatomía de Kate Moore. El sistema circulatorio, el sistema angiológico, sabemos que está formado por dos componentes importantes. ¿Ok? Dos componentes. Estos dos componentes es el sistema cardiovascular, que esto lo hemos visto bien a un principio de año, el año pasado, todo lo que es el corazón, todo lo que son los vasos sanguíneos, la fisiología, tanto como bomba, tanto como actividades eléctricas y todo lo que filtra, ¿no? Todo lo que filtra del vaso sanguíneo, el plasma, el ultrafiltrado, el plasma se convierte en linfa, ¿no es cierto? Este sistema o este líquido linfático se tiene que absorber por un sistema linfático. Y entonces sus dos grandes componentes de la angiología es el sistema cardiovascular y el sistema linfático. ¿Ok? Y acá dice el libro de Kate Moore, los dos componentes principales del sistema circulatorio de la angiología es el sistema cardiovascular y el sistema linfático. ¿Ok? Entonces vayan anotando ahí en su respuesta. Muy bien. ¿Cuál es la función principal? Igual es una pregunta muy básica del sistema esquelético, aparte de darnos soporte y forma. ¿Qué otra función cumple? Coordinar, proteger órganos vitales, sintetizar hormonas al torrente sanguíneo, filtrar sustancias, impulsar el flujo de líquidos corporales. ¿Cuál será la función principal, aparte de darnos soporte y forma? Las preguntas de ciencias básicas las tienen que aprovechar, es más, es rentable, no la pueden fallar. Recuerdan, una pregunta que falles es darle permiso a tu competencia, ¿ok? Entonces, está fácil esta, ¿no? Recuerden que la función principal del sistema esquelético es proteger a los órganos vitales, ¿ok? Tanto corazón, pulmones y otras cuestiones y otros órganos. El sistema muscular no solo se encarga del movimiento de los huesos. El músculo cumple ¿no? Aparte, ustedes saben que el sistema muscular se clasifica en tres, ¿no? Para ser un poquito más amplio. El sistema esquelético, ¿no? El sistema de músculo liso y el sistema, o la otra subclasificación, el músculo cardíaco, ¿no? Estos tres. Entonces, acá nos están preguntando cuál es la función del músculo liso y del músculo cardíaco. Recuerdan que ambos músculos en la mayor parte son involuntarios. Involuntarios. Pregunta para ustedes. ¿Cuál es el único músculo liso que es voluntario? Una pescadita de fisiología y anatomía. La mayoría, el 99% del músculo liso y cardíaco son involuntarios, ¿cierto? ¿Cuál es la función principal del músculo liso según nuestra bibliografía? Es el que regula el movimiento y el calibre. Mientras que el músculo cardíaco, obviamente, su principal objetivo es bombear sangre. Entonces, ¿dónde se encuentra el músculo liso? En el tubo digestivo, fácil, ¿no? Bronquios, vejiga, útero, vasos sanguíneos. ¿Cuáles son los principales objetivos del músculo liso? Movimiento del contenido visceral, ya sea con peristaltismo, vaciamiento, regulación del calibre vascular y mantener el tono y forma de estos órganos. Por eso es importante que por fisiología la característica del músculo liso tiene una contracción lenta, sostenida y eficiente. Cuando aumenta el peristaltismo intestinal, recuerden la diarrea, y cuando se vuelve lento, el paciente se estriñe, ¿ok? Esas son las principales funciones del músculo liso, ¿ok? ¿Qué otra característica fisiológica tiene? Tiene bajo consumo energético. ¿Por quién está controlado? Por el sistema nervioso autónomo, o dice autónomo, automático, las hormonas y ciertos mediadores locales como el monóxido de carbono, el óxido nítrico, porque sabemos que el óxido nítrico es una sustancia vasodilatadora que va a ir a actuar en el músculo liso de los vasos sanguíneos. ¿Ok? El músculo cardíaco básicamente está en el corazón, se encarga de bombear sangre, generar el gasto cardíaco, mantener una buena presión arterial y garantizar la perfusión en nuestros órganos, ¿no? En el cerebro, en el corazón, en el riñón, para mantener la presión de perfusión. Aquí tenemos una comparativa, miren, el músculo liso, movimiento visceral vascular, el control es involuntario, el cardíaco bombea sangre, el tipo de contracción músculo liso es lenta y sostenida, está controlada por sistema nervioso autónomo, hormonas y mediadores locales.
Y el rol clínico del músculo liso es mantener, ¿no?, la vasoconstricción, vasodilatación en vasos sanguíneos. Hay músculo liso en el pulmón que se encarga de broncoconstricción, broncodilatación. Y el músculo cardíaco, básicamente, el tipo de contracción es rítmico, ¿ok? Y potente, tiene su marcapaso propio, el nodo sinusal específicamente en el sistema eléctrico. Y el rol clínico es dar un buen gasto cardíaco, ¿ok? Entonces está relativamente fácil. Entonces el sistema muscular se compone del sistema músculo esquelético, el liso y el cardíaco, que estas básicamente impulsan, expelen o controlan el flujo de líquidos a nuestro sistema cardiovascular y las sustancias contenidas, ¿ok? Entonces la respuesta es el inciso C. Muy bien, 6. Hay varios de nuestra clasificación dentro de la anatomía sistémica. Hay la anatomía sistémica, por ejemplo, tenemos sistema respiratorio, ¿no? Sistema cardiovascular, sistema digestivo y otro tenemos sistema nervioso. El sistema nervioso va a interactuar con algunos de estos órganos en conjunto. Entonces, Kate Moore claramente ahí nos refiere, dice que los órganos de los sentidos, tanto el olfatorio, el ojo o el sistema visual, el oído y el sistema gustativo, estos se estudian conjunto con el sistema nervioso como tal. Entonces aquí la respuesta es que va a ir a actuar el sistema nervioso con todos estos sentidos que nosotros tenemos, ¿no? Muy bien. Ahora, esta pregunta está fácil y les dejo contestar. En el sistema respiratorio, que es anatomía sistémica, no es anatomía topográfica ni radiológica, en el sistema respiratorio, ¿qué estructuras controlan el flujo de aire y participan en la producción de sonidos? En este caso, el habla. Es una pregunta muy fácil en cuanto a funciones del sistema respiratorio. ¿Cuál será la respuesta? A ver, 15 segundos. Excelente. Eh, No, muy fácil. ¿Qué estructuras controlan el flujo de aire y producción de sonidos? Muy bien, doctor. Entonces, para eso, ustedes saben nuestro sistema respiratorio en cuanto a sus componentes, ¿no? El sistema respiratorio superior, desde la carina, ¿no?, según la clasificación. Sistema respiratorio inferior. El sistema respiratorio superior está las vías nasales, está la laringe, la tráquea, bronquio principal derecho-izquierdo. Ahí están los músculos intercostales y todos los componentes. Entonces vamos a repasar las funciones de cada una de estas. La nariz y la cavidad nasal, la principal función es filtrar y humedecer y calentar el aire. Por eso los pacientes, cuando nosotros digamos vamos a frío, aquí hay vasoconstricción, por lo tanto no se calienta el aire, entonces el sistema inmunológico se pone estático, ¿no? Por eso en el frío puede ser que puedan ingresar fácilmente los virus respiratorios. Ahora, la faringe, esta se encarga principalmente de comunicar la nariz y la boca. Miren esta región, ¿no? Pasa el aire hacia las vías respiratorias inferiores. La laringe, esta es la que conduce a la tráquea y participa en la vocalización, ¿no? La vocalización. Teníamos nuestra pregunta. ¿Cuál de estas estructuras anatómicas participa en la producción de sonidos y habla? ¿No? La laringe. La tráquea básicamente está recubierto por un epitelio pseudoestratificado ciliado, tiene varias células caliciformes que cuando se inflaman producen moco, están varios cilios para evitar la entrada de bacterias y virus. En cuanto a la tráquea, lo mismo en los bronquios y bronquioles, estos se encargan de distribuir el aire dentro de los pulmones y ahí donde en los alvéolos se va produciendo el intercambio gaseoso. Ahora miren este dato, el diafragma, ahí hemos visto en fisiología respiratoria cuáles son músculos inspiratorios y cuáles son músculos expiratorios. Una pregunta bien fácil, ¿cuál es el principal músculo de la inspiración? Músculos intercostales internos, externos, el diafragma, los músculos lisos. ¿Cuál es el principal músculo inspiratorio? Eso, muy bien, doctores, el diafragma, ¿ok? Muy bien, otras funciones del sistema muscular está la defensa en cuanto al sistema inmunológico, la regulación del pH sanguíneo en cuanto al oxígeno y monóxido de carbono.
Entonces acá el Kate Moore refiere, ¿no?, que el diafragma y la laringe controlan el flujo de aire a través de este sistema y la laringe también se encarga de producir sonidos que estas pueden ser modificados por la lengua, los dientes y los labios, ¿ok? Entonces ahí no pueden perderse en la laringe un concepto básico. Muy bien. Ahora, en el curso VIP, en esta parte, nosotros estamos todavía con repasos en medicina interna en la mañana y a veces en la tarde, en cuanto sobre todo a los temas en vivo, temas nuevos, y vamos a tener un repaso módulos de solo infecto, solo reuma, solo, sí, digamos, solo infecto, solo cardio, solo neumo, solo neuro, etcétera, ¿ok? Eso todavía nos falta, les vamos a comunicar con días de anticipación. Ya he coordinado la parte de cirugía, el repaso por módulos en base a Michan, sobre todo, que hay algunos puntos claves, igual repasando con banco de preguntas y conceptos. Lo mismo con ginecología y obstetricia, ya coordino con el doctor Nils para ver los repasos. Y salud pública, apenas tengamos el CD, armamos todas las clases magistrales, ¿no? Que es diferente a los repasos que vamos a tener en cuanto a estos contextos, ¿ok? Ahora, en cuanto a los bancos de preguntas, recuerden, por favor, contestar, hacer todos los simulacros que les envían todos los días de todos los temas. Ahí repasamos todos los temas en base a simulacros de examen, ¿no? Por día están dando entre 3 a 5 simulacros de examen. ¿Ok? Entonces, ahí sobre todo, cuanto más falles, doctor, cuanto más falles la pregunta, mucho mejor. Recuerda, retroalimenta con la explicación, con la justificación, lo que más te va a ayudar. ¿Ok? En cuanto a la parte de pediatría, ya hemos mandado hoy día a completar todos los temas en cuanto a los flashcards y banco de preguntas para que los puedan igual volver a repasar. Recuerden que pediatría son 20 puntos y el tema es corto y luego viene ginecología, obstetricia, cirugía y medicina interna. Así que estamos a full. ¿Ok? Ahora, esto ya ha entrado, doctores. En varios años ya han entrado los planos anatómicos y casi cada 2, 3 años se han ido repitiendo las preguntas. Entonces, nada raro que pueda ingresar en este año. Miren esta pregunta. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué plano vertical, fácil, divide al cuerpo exactamente en una mitad derecha y en una mitad izquierda? Ingresó una pregunta similar. Pregunta fácil. No puedes fallar las preguntas fáciles. Recuerden, contestar una pregunta difícil y correcta, la probabilidad va a ser un poquito más difícil, ¿no? Entonces, ¿cuál esta pregunta es la respuesta? Es un plano vertical que divide el cuerpo exactamente en una mitad derecha e izquierda. ¿Es plano frontal? ¿El plano frontal en qué regiones divide? ¿Es medio sagital? ¿Es plano transverso? ¿Es plano axial? ¿Es plano oblicuo? Muy bien, doctores, capísimos, muy bien. Entonces, para esto vamos a repasar los planos en cuanto dentro de la anatomía. El plano sagital o el plano medio sagital, o en otros textos el plano mediano, es un plano vertical, miren lo que estoy pintando, es un plano vertical que pasa por la línea media, ¿ok? Entonces, pregunta un poquito más profunda, ¿por qué región anatómica tiene que pasar o por qué regiones anatómicas, sobre todo en cuanto a la cabeza y el cráneo, tienen que pasar? Entonces, este plano medio sagital divide entre lado derecho y lado izquierdo. Fácil, lo que hemos llevado en prefas. ¿Ok? Entonces, normalmente lo que suelen pasar, errores frecuentes, suele pasar por la línea media y suelen denominar plano mediano. ¿Ok? Por ejemplo, puede ser un tumor localizado izquierdo del plano medio. Entonces, recuerden que el plano medio sagital divide una mitad derecha y una mitad izquierda. Aquí no hay mucho que pensar, ¿no? Es fácil esto. Ahora, estos planos sagitales, sobre todo pueden haber planos parasagitales, que son al lado del plano medial sagital, ¿no? Estos planos parasagitales y paramedianos, por ejemplo, según en nuestro libro de Kate Moore, dice que está mal interpretado o mal usado el término parasagital porque dice que es un término innecesario, ¿ok? Entonces ahí podemos tener un plano parasagital que puede dividir incluso en dos partes, ¿no es cierto? La parte derecha, derecha o derecha izquierda. Los planos frontales o coronales que se utilizan mucho en el área de imaginología
esta nos va a dividir en una parte anterior y en una parte posterior. Entonces nosotros podemos decir hay una lesión visible en el corte coronal de tórax, ¿ok? En la región anterior o en la parte posterior, fácil. Y el plano transverso u horizontal o axial, fácil, en una parte superior y una parte inferior. Entonces no hay mucha ciencia, esto es fácil de recordar. Entonces, en resumen, el plano medio, derecha-izquierda, ¿ok? Iguales. El plano sagital, derecha-izquierda, pero desiguales, ahí no pueden perderse. El frontal o coronal, anterior y posterior. Y el transverso, superior e inferior. Y el oblicuo no sigue ningún plano clásico en cuanto a estos planos, ¿ok? Entonces, el plano medio sagital, recuerden que es un plano vertical que atraviesa longitudinalmente por la línea media de la cabeza, el cuello y el tronco, el cual divide a la parte derecha y a la parte izquierda. Algo fácil y sencillo. Aquí tenemos más imágenes del libro de Kate Moore, donde tenemos el plano medio, plano sagital, el plano medio, por ejemplo, aquí de la mano, el del pie, y así sucesivamente lo va subclasificando. Muy bien, inciso B. Ahora, esta pregunta igual está re fácil. Si un plano es vertical y paralelo al plano medio, pero no pasa por el centro, bonita pregunta, esto es pescadita. ¿Qué se denomina? ¿Plano parasagital, coronal, horizontal, transaxial o plano oblicuo? 10, 9, 8, 6. Muy bien, excelente, doctores. Fácil, ¿no? Muy bien. Entonces, un plano paralelo y cercano al plano medio es denominado el plano paramediano, que es el término correcto. Por eso a Kate Moore no le gusta parasagital, ¿no? Para Kate Moore le encanta el plano paramediano. Está bien. ¿Ok? Entonces, acá probablemente mi opción no debería estar parasagital, solamente paramediano. ¿Ok? Esto está fácil, ¿no? Porque ¿para qué es en medicina? Al lado, ¿no? Al lado, parenteral, ¿ve? Nutrición parenteral, para al lado del sistema entérico, ¿no? Esto fácil es. Muy bien. ¿Qué plano divide al organismo en partes anterior y frontal? Digo anterior y posterior, o frontal y dorsal. Fácil, ¿no? Sagital, medio, frontal, transverso, axial. 5, 4, 3, 2, 1. Fácil está esto, ¿no? Plano coronal. Muy bien. ¿Cómo se define la fisiología? Alguien podría decir fácil, ¿no? Fisiología es función, ¿no? Alguien podría decir que bien fácil función, pero hay un concepto bonito que lanza el libro de Guyton. Dice, es la ciencia que pretende explicar mecanismos físicos, es el estudio de las estructuras macroscópicas, es la ciencia que estudia las funciones corporales que acontecen durante la enfermedad. Es la disciplina que integra únicamente las funciones de los tejidos. Es el estudio del comportamiento humano. Esto creo que nada que ver, ¿no? Inciso E no da para nada. Muy bien. Hay un concepto bien importante que lanza el libro de Guyton, que es fisiología. A todos los médicos, ¿no? Que ya van a ingresar a la residencia en un par de semanas, la base ustedes saben que es clave, ¿no? Para entender pediatría, medicina interna, ni qué decir, cirugía, recuerden que la fisio es clave, ¿no? Si uno cuando no tiene base, es bien difícil entender la medicina, les cuesta, nos cuesta cuando no tenemos base. Por ejemplo, en mi caso, hay dos libros que han impactado mi vida, en mi carrera de como médico, como estudiante de medicina, como médico especialista, subespecialista y alta especialidad. ¿Qué es estos dos libros? ¿No? Fisiología humana de Silverton, que aparte de explicarte cómo funciona el cuerpo,
lo jala, lo correlaciona con la clínica, con la semiología. ¿Para qué te va a servir este concepto? Es clave este libro de fisiología como base. Recuerden, el año pasado les comenté, ¿no? Que la fisiología cardio, respiratorio, nervioso, locomotor, celulares, para entender todo lo que es medicina interna, cirugía y otras. Y otro en segundo lugar, yo le pondría otros de mis libros favoritos, es Fisiología Humana de Stuart. Y luego en tercer lugar, Constanzo. Porque Guyton da muchas vueltas y es un poco aburrido, etcétera. Pero Silverton es clave. Ahí les dejo mi secreto en este gran mundo de la docencia que me encanta en cuanto a la medicina, ¿ok? Son mis dos secretos como base para comenzar a ver. Entonces, ¿qué dice fisiología de Guyton, el padre de la fisiología? Es la ciencia, dicen, mira, es la ciencia que pretende, ¿no? Pretende, ¿no? Dice, ¿no? Que explica. Explicar mecanismos físicos, mecanismos químicos responsables, como del origen, el desarrollo, el desarrollo y la progresión de la vida. Miren qué concepto bonito. Trata de explicar fenómenos físicos, químicos, desde el origen, desarrollo y la progresión de la vida. ¿Ok? No solo es función, ¿no? Trata de explicar. Entonces, ese concepto es relevante, importante, lo que dice Guyton. ¿Ok? Ahora vamos a profundizar un poquito de fisiología. Pregunta igual, fácil, ¿no? Que no podemos fallar en el examen. ¿Qué porcentaje del cuerpo humano, de nosotros, es líquido? Así, según Guyton, ¿no? Porque Constanzo, Silverton, Stewart, Robbins y otros libros de fisiología, pues tienen diferencias, ¿no es cierto? Entonces, vayan escribiendo en el chat cuál es el porcentaje de líquido en el cuerpo humano. Porque después de esta red celular, líquido intracelular, el líquido extracelular lo vamos a clasificar en intersticial, en líquido en plasma y otros, ¿no? Entonces, estos porcentajes es importante porque cuando se alteran ciertos electrolitos van a generar ciertas manifestaciones clínicas. Entonces, esta imagen no es de Guyton, por eso es importante estudiar de la bibliografía. Por ejemplo, ¿qué dice acá? Que la distribución de líquido es diferente en las damas y en los varones. Dice que las damas tienen 45% de todo el peso corporal es sólido y el 55% es líquido, mientras que en el varón tiene menos sólidos, tiene más cantidad de agua. ¿Ok? Aquí es importante, de todo este líquido, este porcentaje del 60% aprox, el 2/3, el 40%, va a ser parte del líquido intracelular, ¿ok? Que es los 2/3. Y el otro 20% va a ser líquido extracelular. De este 20%, del 1/3, si ustedes quieren llamarlo, el 80% es líquido intersticial. Y nada más, el 20% de esta es plasma. Es decir, en una persona que mide o que pesa 70 kilogramos, por lo menos 5 litros va a ser plasma, ¿no? Líquido sangre como tal, ¿no? Y de ese 2,5 va a compartir parte del plasma sanguíneo. Y esta imagen, esta diapositiva es del Guyton, ¿ok? La distribución del agua corporal. Miren el dato acá, dice 60% en promedio, entre el 50 al 70 ese rango, y de esto el 40% va a ser el líquido intracelular. Y dentro del extracelular, que es el 20%, 15% es líquido intersticial y 5% va a ser plasma. Entonces, esta imagen en una captura, nada más para recordar, porque ahorita esto ya han repasado, ¿no? Ya han repasado, ya han estudiado, estamos consolidando conocimientos. Entonces, miren este dato, del 50 al 70%, del 100% de una persona de 70 kilogramos más o menos, 50 al 70% va a ser líquido como tal. ¿Ok? Inciso B es la respuesta. Muy bien, esta pregunta les dejo a ustedes. ¿Cuál es la diferencia entre el líquido intracelular y el extracelular?
¿Cuál es la diferencia? Obviamente tiene que ver mucho las proteínas, tiene que ver mucho los electrolitos, las osmolaridades. Muy bien, a ver. Excelente, doctores. Muy bien. El líquido extracelular contiene más potasio y líquido intracelular más sodio. Nada que ver, ¿no? Esto es al revés. El líquido extracelular contiene grandes cantidades de sodio y el líquido intracelular grandes cantidades de potasio. Ambos contienen las mismas concentraciones. Un concepto fácil, ¿no? Muy, muy fácil. Aquí tenemos las principales diferencias. En el líquido intracelular, es decir, dentro de la célula, siempre vamos a tener la mayor cantidad de agua. Primera diferencia, ¿ok? Primera diferencia, la mayor cantidad de agua. Segunda, tiene alta concentración de potasio. ¿Dónde hay más potasio? ¿En el extra o en el intra? En el intracelular, ¿ok? Tiene alta concentración de fosfatos y proteínas. Recuerden, alta concentración de fosfatos y proteínas. Los fosfatos y las proteínas tienen carga negativa. Por eso dentro de la célula es negativa. Dentro y afuera es positiva. Gracias a esta polaridad, polo positivo y polo negativo, a esto se denomina potencial de reposo, que hemos visto el año pasado. Potencial de reposo. ¿No es cierto? Entonces uno podría preguntarnos, decir, ¿por qué es negativo dentro de la célula? Porque tiene alta concentración de fosfatos y proteínas. ¿Ok? Y estas determinan la osmolaridad intracelular. Ahora, uno podría preguntarnos igual, ¿por qué es negativo y afuera positivo? También uno que tiene que ver mucho es la bomba electrógena. ¿Qué es bomba electrógena? Que es nada más la bomba de sodio potasio ATPase. Esto lo hemos visto, que esta bomba se encarga de sacar 3 bolivianos, 3 sodios e introducir 2 bolivianos, solamente 2 potasios. Entonces saco 3 bolivianos y me regresa 2 bolivianos y dentro quedo en déficit, ¿no? Negativo. También eso participa para que tenga un potencial de reposo negativo, ¿no? Y eso cambia en las neuronas, cambia en el corazón, menos 90 milivoltios, menos 60 milivoltios, dependiendo de qué célula estemos hablando, ¿ok? Ahora, también dentro de la célula tiene grandes cantidades de enzimas que nos va a ayudar a la ecuación de Nernst, a todo lo que es este proceso de electroneutralidad. ¿Ok? Fácil. Entonces, líquido intracelular, mayor cantidad de agua, potasio, fosfatos y proteínas principalmente. En el líquido extracelular es al revés. El líquido extracelular tiene un tercio del agua corporal total y es rico, tiene alta concentración en sodio y cloro. Alta concentración. Y este sodio, cloro, principalmente el sodio con la glucosa y la urea, van a participar en la osmolaridad, ¿no? Más o menos que debe estar entre 280, que cuando disminuye, elimina el riñón, ¿no? Y cuando aumenta la osmolaridad, se activa la sed, ADH, todo lo que hemos visto en la parte de ADH, ¿no? En secreción inapropiada de hormona antidiurética y todas las cuestiones que están. Si quieres volver a repasar un tema que no nos suena campanas, entras a nuestra plataforma, digamos, quiero repasar reumatología, artritis o quiero repasar lupus, ingresas y vuelves a repasar, aumenta la velocidad para que ganes tiempo. ¿Ok? Y apenas revisas el tema, ve al banco de preguntas y flashcard y comienzas a repasar rápido, ¿no? Del tema que realmente, digamos que no nos cuesta recordar. ¿Ok? Entonces, esta es la diferencia entre el líquido extracelular y el intracelular, lo que ya comentamos, dice el guide. Entonces, todos los que contestaron el inciso B, excelente y felicidades. Muy bien. Una pregunta rebuscada, así para aplazar, ¿no? A todos los que han sido auxiliares o los que también han sido buenísimos en histología, fisiología, fisiopato, van a poder responder esto, ¿ok? ¿Cuál es el grosor de la membrana alveolar dentro de los pulmones? ¿No?
Por qué es importante? ¿Por qué? Porque muy pocas membranas en nuestro cuerpo tienen este grosor. ¿Por qué? Porque esto tiene que permitir ayudar, colaborar a la difusión de oxígeno. Por eso es importante. Y para esto nosotros tenemos que recordar la barrera hematogaseosa. Entonces nosotros tenemos nuestros pulmones, desde lo más básico, hacemos un pedazo de biopsia y vamos a tener ahí el alveolo, ¿no? Vamos a tener ahí los alveolos. Estos alveolos van a estar rodeados de capilares, ¿no? Van a estar rodeados de capilares alveolares, ¿no es cierto? Entonces, este pedacito que estoy pintando de color rojo lo hemos amplificado en esta imagen. Esto es, bueno, aquí entra, aquí está la luz alveolar, aquí entra el oxígeno, aquí está el glóbulo rojo por ahí nadando en la hematilla. Entonces, ¿qué tenemos que recordar de esto? Primero, la primera capa está el surfactante, ¿no? El surfactante, ¿quién sintetiza? Bien fácil, el neumocito tipo 2, ¿no? Una pregunta fácil, cultura general para el médico. ¿Cuáles son los componentes del surfactante? Fácil, ¿no? Proteínas, dipalmitilfosfatilcolina, dipalmitilfosfatilserina, etcétera, 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 varios tipos de proteínas que cuando se altera, bla, 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 ¿no? Esas cuestiones en patología respiratoria que han visto en la parte de pediatría. Ahora, después de esta membrana, mocitos, ¿ok? Entonces, primera capa, o sea, aquí vamos a poner primera capa, oxígeno y dióxido de carbono. Segunda capa, surfactante. Tercera capa, neumocitos. ¿Qué tipo? Tipo uno y tipo 2. La tipo 2 se encarga de producir el surfactante. Fácil. Luego, ¿qué viene? La membrana basal de los neumocitos. La membrana basal. Esta es la tercera capa. Luego viene el intersticio. El intersticio. Este intersticio está formado por proteoglicanos y baja cantidad de agua. Cuando una persona se enferma, hace un edema pulmonar cardiogénico o no cardiogénico, este intersticio se llena de, por ejemplo, a ver, en un paciente que tiene falla sistólica del VI, de falla cardíaca, el líquido va a pasar desde el plasma, desde aquí, desde el vaso sanguíneo, y se va a acumular en el intersticio. El mecanismo fisiopatológico del edema es por aumento de la presión hidrostática, por el aumento de la presión hidrostática. Esto en edema pulmonar de origen cardiogénico. Hay un soquete que está con su micrófono. Ya. Entonces, eso es en edema pulmonar de origen cardiogénico. En edema pulmonar no cardiogénico, el mecanismo es diferente, ¿no es cierto? Es porque estos endotelios se abren despacio. No es por aumento de la presión hidrostática, sino por inflamación. Ese es el principal. Por eso acá el intersticio es clave, que es lo que existe, porque en neumonía va a haber moco, ¿no? En falla cardíaca va a haber líquido, en distrés va a haber inflamación y todo el proceso. Después de este intersticio viene la membrana basal del endotelio. Esta primera, la tercera capa, la voy a pintar acá de color azul. Esta es la membrana basal del neumocito, de los neumocitos, ¿no es cierto? Esta membrana basal es del endotelio, membrana basal del endotelio. Luego vienen las células del endotelio, ¿no? Las células endoteliales que recubren todo lo que es el vaso sanguíneo. Y luego viene el plasma y la membrana del eritrocito. Entonces, la barrera hematogaseosa está conformada por todos estos componentes desde el punto de vista de la fisiología, histología, como quieran llamarlo. ¿Ok? Entonces, esta membrana, recordar, más o menos mide de 0,4 a 2 micrómetros. ¿Ok? Con este tipo de valores, en mi grupo exclusivo, hemos hecho todo un Excel, ¿no es cierto? De anatomía, fisiología, de todos estos valores. Entonces, de ahí hemos sacado varias preguntas. Entonces, esto es del curso VIP del Excel, donde ahí están todos los valores en forma de flash, que pregunta, respuesta, solo de diámetros, años y algunos nombres importantes, ¿ok? Muy bien. 0,4 a 2 micrómetros. Perfecto. Pregunta fácil para ustedes. En la regulación de la presión arterial, ¿dónde se encuentran los vasoreceptores? Clásica pregunta de ciencias básicas. ¿Dónde se encuentran los vasoreceptores o qué función cumplen? ¿Dónde se encuentran los quimiorreceptores? ¿Y dónde se encuentran? ¿No ve?
lo fácil. Esto nos ayuda a entender los síncopes, nos ayuda a entender disfunciones autonómicas, como hemos visto en diabetes o en síncope en tema de cardio, ¿no? ¿Dónde se encuentra? Preguntas fácil, ¿ok? A ver, veamos en el chat. Eso, muy bien, doctores. Muy bien, el inciso C, excelente, bien, doctores. Miren, acá tenemos la anatomía, donde se encuentran los barroreceptores. Los recuerden, baro es presión, ¿no? En medicina nos han enseñado a estudiar el significado de cada término médico, ¿no? Barroreceptores, receptores de presión. Estos receptores de presión están acá, en el callado aórtico. Acá hay unas células especializadas. Y también en las carótidas, acá. Entonces, este de color amarillo que ustedes ven son las terminaciones nerviosas, tanto del nervio glosofaringio y del nervio vago. Gracias a estos dos, van a llevar estas señales al sistema nervioso central para subir, bajar la presión arterial. Cuando hay disfunción de estos barroreceptores, el paciente puede sincopearse, ¿no? Puede desmayarse. Entonces, los barroreceptores vamos a tener en tres regiones: los senos carotídeos, en el arco aórtico y los receptores cardiopulmonares. Estos detectan la presión arterial. Si está alta, se inhiben. Si está baja, se estimulan. ¿Ok? Por eso miren acá, cuando aumenta la presión arterial, inhiben, tiene que disminuir el tono simpático y activar el tono vagal. Recuerden, en arritmias cardíacas hay varias maniobras vagales, ¿no ven? ¿Para qué hacemos maniobras vagales? Para bajar la frecuencia cardíaca, para bajar la respuesta ventricular, ya sea un FA, flutter o cualquier tipo de taquiarrina supraventricular, ¿ok? Lo pasa al revés, cuando estos barroreceptores bajan la presión o detectan la presión arterial baja, aumenta el tono simpático. Por lo tanto, genera taquicardia, vasoconstricción para aumentar. ¿Ok? A todos estos barroreceptores le ayuda el volumen sanguíneo, le ayuda la ADH, le ayuda el sodio y otras cuestiones. ¿Ok? Que esto se va a integrar con el sistema nervioso central en la integración quimioreceptora. ¿Ok? Ahora, ¿qué hacen los quimioreceptores? Quimio relacionado con el oxígeno y dióxido de carbono. ¿Quiénes van a estimular estos quimioreceptores? La caída de la presión parcial de oxígeno, el aumento de la presión parcial del dióxido de carbono y del pH. ¿Estos qué van a hacer? Se van a estimular estos quimioreceptores, por lo tanto van a aumentar la ventilación, el tono simpático y mejorar la oxigenación y perfusión. Cuando a un paciente le falta aire, ¿no es cierto? Entra en hipoxemia, ¿qué hace? Aumenta la frecuencia respiratoria. ¿Quién detecta esa hipoxemia o el aumento de la PCO2? Estos quimioreceptores que están a nivel del sistema cardiovascular, miren, acá en el sistema cardiovascular y también en el sistema nervioso central, sobre todo en el bulbo, ¿ok? Entonces, cuando hay alteraciones de estos barroreceptores, generan inestabilidad hemodinámica, generan síncope, pueden generar hipertensión, y cuando hay hiperreactividad de estos quimioreceptores, igual están relacionados con falla cardíaca, hipertensión, arritmias y otras cuestiones. ¿Ok? Entonces, estos barroreceptores están en la carótida, justo en la bifurcación, en el cuello y en el callado aórtico. ¿Ok? Son los famosos barroreceptores que todos contestaron el inciso C. ¿Ok? Muy bien. Veamos otra pregunta de fisio, el potasio, igual, muchas veces preguntados en los exámenes de la residencia en Bolivia y en otros países. ¿Qué pasa si el potasio aumenta? ¿Qué pasa si el potasio baja? Recuerden que el sodio, lo voy a decir, ¿no? Recuerden la clave. El sodio cuando se altera, cuando sube o baja, casi siempre repercute en el sistema nervioso central. Hipernatremia, hiponatremia repercute en el sistema nervioso central. Convulsión, letargo, confusión, coma, etcétera. Edema, porque genera edema cerebral, sobre todo la hiponatremia. ¿Ok? El potasio, el potasio repercute en el corazón, repercute en el músculo y repercute en el sistema músculo liso, digestivo. ¿Ok? ¿Qué es lo peligroso?
El corazón, tanto sube el potasio como baja el potasio, puede hacer arritmias cardíacas. Pregunta para ustedes. En un paciente con hipercalemia, ¿cuál es la arritmia cardíaca más frecuente? En un paciente con hipocalemia, ¿cuál es la arritmia más frecuente? Esto ya ha entrado en los años anteriores, ¿no? ¿Qué pasa en el electrocardiograma? ¿Qué pasa en el corazón? ¿Qué pasa en el músculo? ¿Qué pasa en el sistema digestivo? Bueno, entonces para esto tenemos un resumen de lo que es hipercalemia, tanto para cirugía como para medicina interna. La hipercalemia básicamente, según nuestras bibliografías, más de 5 mil equivalentes litro en adultos. Entonces, esta hipercalemia, recuerden que afecta en tres, ¿no? Corazón, sistema muscular y sistema liso en el tracto digestivo. Lo peligroso es a nivel cardiovascular y esto ya ha entrado. Miren, cuando el potasio está entre 5 a 6,5 mil equivalentes, ya se evidencian el ondas T picudas. Por eso, cuando tú ves un paciente con hipercalemia, le tienes que realizar un electrocardiograma. ¿Pero para qué voy a realizar? Para ver si ese aumento de potasio hay repercusión en la actividad eléctrica del corazón, lo que hemos visto en las clases, ¿ok? Entonces, miren, lo primero, onda T picudas. Cuando supera de 7 a 8, ya hay prolongación del PR. Miren, prolongación del PR y ensanchamiento del QRS. Cuando supera más de 8 ya es una emergencia. Ahorita va a fallecer el paciente, va a entrar en paro cardíaco. Más de 8 entra en paro sinusoidal, fibrilación ventricular, asistolia y actividad eléctrica sin pulso. ¿Ok? Por eso mata a pacientes la hipercalemia. ¿Ok? Ahora, pregunta para ustedes. Esto en contexto de medicina interna. ¿Cuáles son las arritmias malignas? Pueden activar su micrófono si quieren. ¿Cuáles son las arritmias malignas o arritmias de paro cardíaco? ¿Cuáles son? Porque aquí estamos viendo una en nuestra presentación. Ok. Fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso, ¿no? La actividad eléctrica sin pulso y la asistolia, ¿no es cierto? Cuatro arritmias cardíacas de paro cardíaco, o sea, ¿cómo diría? Cuatro arritmias de paro cardíaco, ¿no ve? De esas cuatro, hay dos que son desfibrilables. O sea, agarramos el carro de paro, ¡buf! Soltamos, ¿no ve? ¿Cuáles son esas dos arritmias que son desfibrilables? Pregunta fácil, pregunta de pregrado, pregunta de enfermería. Eso, muy bien, doctores. La fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. ¿Ok? Fácil. Ok. Y ya luego hemos visto en las reglas, ¿no? ¿Cuándo vamos a usar cardioversión? ¿Cuál es la diferencia de desfibrilación? Ahorita creo que me estoy pasando otro tema. Entonces, la hipercalemia, doctores, llega a fibrilación ventricular, que es una arritmia desfibrilable. Asistolia, actividad eléctrica sin pulso. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso es lo que pasa en hipercalemia. Ahora, ¿qué pasa a nivel neuromuscular con hipercalemia? Debilidad muscular. El paciente se siente débil, cansado. Por ejemplo, lo mismo pasa cuando disminuye el potasio. Por ejemplo, han debido ver pacientes ustedes con diarrea o poliurias. Cuando diarrea full, pierde mucho potasio, magnesio, electrolitos. Y el paciente, ¿cómo está? Deshidratado y débil, fatigado. ¿Por qué? Por la hipocalemia. ¿Ok? Por la hipocalemia. Cuando una persona toma bebidas alcohólicas y tiene mucha poliuria, mucha diuresis. ¿Por qué le duele la cabeza? ¿Por qué se siente con tistapi, dicen, ¿no ve? Calambres. Por trastornos electrolíticos. Por eso se repone los electrolitos para pasar esas alteraciones. Por ejemplo, en carnavales, a ver, el carnaval va a ser antes, ¿no? Antes del examen, ¿no? ¿O cuándo va a ser? ¿Sí? ¿Cuándo es carnavales? Una semana antes, doctor. Ufa, ahí tienen que aprovechar, doctores. Ahí tienen que aprovechar, porque la mayoría se va a ir a distraer, va a ir a perder 2 días, 3 días, 4 días. Ahí tienen que aprovechar. Yo creo que va a ser un gran diferenciador. Ahí estudiar a full, contestar todos los simulacros que les vamos a enviar, que les estamos enviando.
o de la plataforma, que tienen que repasar en la plataforma, hay preguntas más rebuscadas, más difíciles, ¿no? Eso en cuanto a esto. Ok, entonces eso les comentaba. Colapso cardiovascular, más de 912, asistolias y cuatro medicamentos para hipercalemia. ¿Cuáles son? ¿Quién es el que estabiliza la membrana celular? La membrana celular. Gluconato de calcio, primer medicamento para hipercalemia, ¿no ve? Segundo, el potasio tenemos que introducir, ¿no? Salbutamol. Introducir. Eso, muy bien, doctores. La solución polarizante, la insulina. ¿Ok? Eso ya hemos explicado. Dextrosa, insulina, unidades internacionales, etcétera, ¿no ve? Insulina. Segundo, los beta 2 agonistas. Salbutamol, albuterol, para introducir, ¿ok? Si está en un contexto de acidosis metabólica, bicarbonato de sodio, ¿ok? Y diuréticos si el paciente todavía tiene diuresis. Bueno, entonces esos medicamentos, gluconato de calcio, solución polarizante, que es insulina con dextrosa, beta 2 agonistas, albuterol, salbutamol, bicarbonato y diuréticos, ¿ok? Esos son medicamentos que se utilizan a modo de repaso de hipercalemia, ¿ok? Entonces, ¿qué dice el libro de Guyton? Dice, por el contrario, la concentración de potasio aumenta de 2 a veces más por encima de lo normal. Es probable que el músculo cardíaco se encuentre muy deprimido, ¿no? Un concepto muy suave, ¿no? Aquí entra en fibrilación ventricular y entra en asistolia, paro cardíaco, ahí. Guyton, así pon, para que les llames la atención a los estudiantes de medicina. Paciente se muere por hipercalemia en paro cardíaco. Y ahí les muestras un electro. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el componente más abundante en la mayoría de las células? Dice, exceptuando adipocitos. Una pregunta rebuscada, ¿no? Para aplazarnos. El segundo componente, la mayoría de las células, exceptuando adipocitos, está agua, ¿no? Que es el protóxido de hidrógeno de un 70 al 85% en cuanto a la composición. ¿Qué tipo de proteína? Ah, esta está bonita. Pregunta de célula. A ver, de primer año, prefacultativos. ¿Qué tipo de proteína intracelular proporciona el citoesqueleto para los orgánulos como los cilios y los usos mitóticos? Ustedes saben que el citoesqueleto tiene muchas proteínas, la bimentina, la gelsolina, están los dímeros de tubulina, ¿no? Hay varios que le da la estructura, la forma, ¿no? Cuando el macrófago igual tiene que ir a fagocitar o cuando las células tienen que hacer un diapédesis, tienen que moverse, dentro le ayuda el citoesqueleto. Y aquí nos están preguntando, ¿qué tipo de citoesqueleto? ¿Cuáles son estos? Entonces acá hemos hecho un resumen del citoesqueleto celular muy fácil. Esto es de Prefas. El citoesqueleto normalmente es una red dinámica altamente regulada por filamentos proteicos. ¿Cuál es la función del citoesqueleto? Primero, dar soporte, dar forma, ayuda a la migración y división celular y a la organización de los organelos. Tu mitocondria vas a estar ahí, tu retículo endoplasmático rugoso vas a estar ahí, tu aparato Golgi, tu ribosoma, entonces lo organizan. ¿Quién lo organiza? El citoesqueleto. Este citoesqueleto, doctores, está formado por actina, por filamentos intermedios, por microtúbulos y los septinos, que es algo nuevo en fisiología de Guyton. ¿Ok? Antes, por ejemplo, yo enseñaba, o los recordaba a los estudiantes de prefa, les decía túbulos gruesos, ¿ok? Macrofilamentos, túbulos intermedios o filamentos delgados. Listo. Así les enseñaba, ¿ok? ¿Cuál es el filamento grueso? Les decía miosina. ¿Cuál es el filamento delgado? Actina. ¿Cuál es el filamento intermedio? Bimentina, gelsolina, queratinas, ¿no? Fácil. Pero esto es Guyton, tiene otra clasificación. Microfilamentos, recuerden, su mayor representante es la actina, o como antes le denominamos filamentos delgados, ¿no es cierto? Filamentos delgados. ¿Cuál es la función de esta actina? Motilidad celular, contracción y cambios en la forma. Esto es clave en la migración celular y cuando interactúan con las células con el medio. ¿Ok? Entonces, en resumen, la actina se encarga de la movilidad celular principalmente. ¿Qué hacen los filamentos intermedios? ¿Cuáles son? Bimentina, neurofilamentos y queratinas.
¿Cuál es la función principal de los filamentos intermedios? La resistencia mecánica y la estabilidad estructural. Protege a la célula principalmente, ¿ok? Del estrés físico cuando tienen contacto. Miren, aquí tenemos bonitos estas células. Miren, tienen su proteína transmembranal y cómo se va juntando con otras. Luego otras, así que me tienen loco, son los microtúbulos, que siempre los he admirado a estas proteínas. Estos túbulos, microtúbulos, o sea, ¿no? Son varios, ¿no? Son varias estructuras de 13 protofilamentos, todo lo que han visto en histología. Estos túbulos están formados por dímeros de tubulina, o sea, dos componentes, como dos monedas. ¿Cuál es la función principal? Ayuda en el tráfico, organización de los organelos y sobre todo la formación del uso mitótico. Cuidado en el examen en ciencias básicas. ¿Cuál de estas estructuras participa en la división celular, en el uso mitótico, en la mitosis, en la meiosis? Principalmente los microtúbulos o los dímeros de tubulina. Pero doctor, ¿cuál voy a contestar? Es que los microtúbulos están formados por dímeros de tubulina. Entonces, el que realiza la pregunta tiene que igual repasar, ¿no? Tiene que saber, tiene que ser un docente de citología, histología, fisiología para que puedan abordar bien estos temas. Por eso es clave en la mitosis y transporte vesicular. En resumen, miren este bonito, ¿no? Actina, movimiento, filamentos intermedios, resistencia, microtúbulos, transporte y división, eso parte del uso mitótico, y el citoesqueleto es dinámico, no un armazón fijo. ¿Ok? Estos tres, y está en resumen como tal. Perfecto. Entonces, miren acá, dice las proteínas estructurales forman filamentos, etcétera. Entonces, aquí los que participan en el citoesqueleto principalmente son los microtúbulos. ¿Ok? Muy bien, otra pregunta para aplazarnos. En los adipocitos, ustedes saben que el adipocito tiene una forma en anillo de sello. Un núcleo, este es su núcleo, su citoplasma y todo esto es grasa, ¿no? Glicerol, colesterol, todo lo que ustedes quieran que ver. ¿Qué porcentaje de masa celular puede llegar a suponer, dice, de triglicéridos? Ufa, igual. Recuerden, en nuestro grupo exclusivo hemos hecho los flashcards y poner porcentaje, ¿no? En todo el equipo han puesto ahí los porcentajes en cuanto a las masas celulares, ¿no? 95% puede componer de triglicéridos. Entonces vuelvo a dibujar acá la célula. Miren acá el citoplasma así súper delgadito y el núcleo. Entonces esto es el 95% de triglicéridos. Pregunta rebuscada, pregunta de memoria. Estos van para los que van a ir a un solo puesto principalmente. ¿Cuál es el grosor? Esta pregunta es igual es de prefas. ¿Cuál es el grosor o el espesor de la membrana plasmática? Fácil, ¿no? Pregunta de prefas, pregunta de primer año, en los primeros temas de citología. ¿Cuál es el grosor aproximado? Eso, muy bien, doctores, capísimos. Ustedes saben que la membrana celular, esto me hace acordar a mis tiempos cuando he comenzado en la docencia con química, yo daba en institutos de prefas, química primero, luego anatomía y luego fisiología, ¿no? O sea, todo lo que es histología, fisio. Entonces esto les enseñaba, ¿no? ¿Cómo están formadas la membrana celular? Proteínas, ¿no? Proteínas centrales, integrales, proteínas periféricas. La membrana bilipídica, ¿no? El fosfato tiene su cabecita, está formado por grupo fosfato, sus colitas por ácidos grasos, saturados, insaturados, que es anfipático, bla, 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 ¿no? ¿Cuánto es el espesor? ¿No? Siempre ahí trataba de ingresar, ¿no? De 7.5 a 10 nanómetros, ¿no? Ahí. Entonces ahí lo comenzamos a dividir, ¿no? 2.5, 2.5 en el espacio hidrofóbico, otros 2.5 sumando 7.5 nanómetros. ¿Ok? Igual pregunta de memoria, pregunta para aplazarnos. Muy bien. Ahora vámonos a semiología, fisiopato y semiología. Y aquí nos están preguntando, ¿por qué se debe, a qué se debe la platipnea? ¿Cuál es la explicación fisiopatológica de la platipnea? ¿Y qué relación tiene con el síndrome hepatopulmonar? Esto es pregunta de semiología. ¿Ok? Entonces vamos a repasar, doctores. La platipnea o el síndrome de platipnea ortodesoxia o ortodeoxia, la platipnea no es nada más que una persona cuando le falta el aire, tiene disnea, aparece o empeora con la posición erguida, ¿ok?
erguida y mejora con decúbito. Normalmente debería ser al revés, ¿no es cierto? Debería ser al revés. Cuando una persona normalmente tiene falta de aire, digamos, está durmiendo, ¿no ven? Paciente con falla cardíaca, digamos, está durmiendo, está acostado, está echado, y de repente le falta el aire, le falta el aire y se pone almohada, ¿no ve? Hacia ortopnea, ¿no ve? Se pone de aire, ¿por qué? Porque el líquido de las ápices pulmonares descienden a las bases pulmonares y para que aumente la relación BQ, ¿no es cierto? La definición fisiopatológica. Pero esto es al revés, la platipnea. Más bien cuando está parado en bipedestación, está erguido, empeora, ¿ok? Empeora la disnea y mejora acostado. Concepto potencialmente preguntable, ¿qué es la platinea? Y la ortodeoxia es la desaturación al sentarse o al ponerse de pie, porque se supone que cuando una persona está en bipedestación tendría que mejorar la saturación por la distribución de las zonas de West que hemos visto en fisiopato pulmonar, ¿no es cierto? Entonces, esa es la definición de platipnea y la ortodeoxia. Ahora, ¿cuál es el componente fisiopatológico? Eso nos están preguntando. El componente anatómico es que puede haber un foramen oval permeable, defecto del septo auricular o aneurisma del septo auricular, es decir, del lado izquierdo que maneja mucha presión, se va al lado derecho. Y el paciente tiene disnea, ¿no? Tiene hipoxemia. Y el diagnóstico se hace pues con ecocardiografía y otros estudios de componentes funcionales. Entonces esto favorece al shunt de derecha a izquierda, ¿ok? Y la disnea más de la desaturación solo estar en pie, principalmente se piensa en síndrome de platipnea ortodeoxia, ¿ok? Muy bien. Ahora, ¿qué es el síndrome hepatopulmonar? El síndrome hepatopulmonar, algo le pasa al hígado pulmonar que tiene repercusión en el pulmón. Esta es una complicación vascular pulmonar asociada a pacientes que tienen cirrosis o problemas hepáticos. Los pacientes desaturan, tienen hipoxemia porque hay dilataciones vasculares intrapulmonares. ¿Ok? Entonces, ¿por qué el pulmón, no? ¿Por qué está lleno de líquido? Porque hay una vasodilatación pulmonar patológica. ¿Por qué hay vasodilatación? Porque aumenta el óxido nítrico, hay angiogénesis, hay disfunción endotelial, alteraciones inmunológicas. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Primero, ver si el paciente tiene datos de enfermedad hepática, hipertensión portal. Y nosotros tomamos una gasometría y tenemos que demostrar la hipoxia, ¿no? Que es menos de 80 milímetros de mercurio y tiene que tener un gradiente alveolo arterial alto. Recuerden, hemos visto en insuficiencia respiratoria que el gradiente alveolo arterial diferencia la disnea de origen pulmonar y extrapulmonar. Cuando tienen un gradiente alveolar arterial casi normal, la causa de la disnea es extrapulmonar. ¿Ok? Conceptos básicos. Entonces, una vez que nosotros demostremos que tiene hipoxemia y tiene un gradiente alveolar arterial alto, más de 15 en personas menos 65 o mayor o igual a 65, un gradiente alveolar arterial más de 20, solicitamos ecocardiografía y gamografía pulmonar para hacer el diagnóstico. ¿Ok? Entonces el paciente la hipoxemia puede ser leve, moderada, grave. El tratamiento definitivo es solucionar el problema hepático, por eso ahí el libro de simiología nos dicen que es el trasplante hepático. Y las ideas claves, un paciente con hepatopatía, problema hepático y tiene hipoxemia, pensar en síndrome hepatopulmonar. ¿Ok? La platipnea y la ortodeoxia son pistas claves para que nos hagan sospechar hepatopulmonar. Doctor, pero yo saturo mejor cuando estoy en bipedestación, estoy parado y cuando empeoro. Ah, síndrome, pensaremos hepatopulmonar, ¿ok? Por vasodilatación pulmonar patológica inducida por problemas hepáticos. Muy bien. Y eso dice el bonito libro de Álvarez, ¿no? Dice, la platipnea obedece a una vasodilatación de las arterias pulmonares. Por eso se debe la platipnea, porque hay cortocircuitos venoarteriales que están o que predominan en las bases pulmonares, ¿no? Entonces, esa es la respuesta. Se debe a una vasodilatación marcada de arterias pulmonares con apertura de cortocircuitos venoarteriales, principalmente en bases pulmonares. Eso es la fisiopatología. De nada sirve memorizar, yo tengo que analizar, ¿ok? ¿Qué es platipnea? ¿Qué es hepatopulmonar? ¿Por qué sucede? ¿Cómo sucede? ¿Cómo diagnostico y cómo trato? Muy bien.
Las clases en vivo. Sí, estamos todavía en clases, ¿ok? Muy bien. Siguiente pregunta. Esto les dejo contestar a ustedes. ¿Cómo se describe o cómo es, ¿no? La disnea en pacientes con patología aórtica? ¿Es una disnea súbita? ¿Es una disnea progresiva? ¿Es una disnea que mejora con almohadas? ¿Es una disnea que empeora con almohadas? ¿Qué tipo es? ¿Cómo es la disnea en pacientes con valvulopatía aórtica? A ver, ¿qué opinan, doctores? ¿Aparecen en etapas tempranas y progresa en marcada lentitud? Inciso B, C. ¿Qué opinan? Muy bien. Entonces vamos a ver la disnea. ¿Por qué escogí valvulopatía aórtica? Porque lo demás está sencillo, ¿no? En pacientes con valvulopatía mitral, tricuspidia y otros tipos de disnea está fácil, está entendible. Pero en valvulopatía aórtica tiene su detalle. Miren, en fase inicial, un paciente, por ejemplo, que tiene, ¿no? Es de la válvula aórtica, ¿no? Aquí está el ventrículo izquierdo. Entonces, en fase inicial, ya sea estenosis o insuficiencia, el paciente no tiene disnea. Primer dato, fase asintomática. En la fase intermedia hay disnea de esfuerzo. Solamente el paciente se queja cuando hace ejercicio, por ejemplo, ¿no? Cuando hace ejercicio. ¿Por qué? Porque aumenta el gradiente transvalvular aórtico. Entonces, por ejemplo, cuando hay estenosis, el ventrículo izquierdo tiene que bombear, aumenta la poscarga, aumenta el gradiente transvalvular. Por eso en ecocardiografía nosotros preguntamos cómo está el gradiente transvalvular. Cuando hay estenosis de la aorta, de la válvula aórtica, hay disfunción diastólica, aumenta las presiones de llenado y eso, la EE' que hemos visto, aumenta también, ¿no es cierto? Y por lo tanto, disminuye la reserva funcional del ventrículo izquierdo y el paciente que se queja de disnea, porque el líquido retrocede al pulmón. En fase avanzada, el paciente ya tiene disnea en reposo. El paciente ya tiene estenosis aórtica severa sintomática. Entonces, aparte de disnea el paciente, ¿qué más tiene? Se queja de angina, le duele el pecho, sobre todo cuando hace ejercicio o en fase de reposo, cuando ya es grave y se puede sincopear. Por eso nosotros decimos, un paciente aórtico, con patología aórtica, va al baño y puja, se puede morir, puede desmayar y puede morir. ¿Ok? Y eso es un mal pronóstico para que lleve al cirujano cardiovascular, al que ingrese este año, pues ya pueda cambiar la válvula aórtica. ¿Ok? En insuficiencia aórtica crónica, más o menos la historia natural de la evolución de la enfermedad cambia, ¿no? Hay una fase compensada, que es prolongada y asintomática. La disnea aparece cuando se agota la adaptación ventricular y desarrolla disfunción sistólica y pueden llegar a esto, a disnea grave. Entonces, ¿cómo es el resumen? La disnea no es precoz en valvulopatía aórtica. Su aparición es cuando ya hay un deterioro hemodinámico y la disnea en estenosis aórtica es alerta roja porque puede morir cualquier rato.
¿Ok? Y eso también como mensaje para nosotros. Un paciente con soplo aórtico y tiene disnea puede morir cualquier rato. ¿Ok? Entonces ahí tenemos, ¿no? En las valvulopatías aórticas, cardiopatía hipertensiva, el periodo de compensación es aún más prolongado, pero cuando la disnea aparece, progresa con mayor rapidez. Esa es la clave, el mensaje para este tipo de pacientes. Entonces, la disnea en patología aórtica tiene un periodo de compensación muy prolongado, puede tener meses y años, pero una vez que aparece disnea, progresa rápido, se puede morir. Entonces, ojo con eso, ¿no? En resumen, disnea en paciente con patología aórtica tiene que ir al cardiólogo, al cirujano cardiovascular para que le puedan cambiar la válvula aórtica. ¿Ok? Muy bien. Pregunta de semiología. ¿Cuál es la disnea que aparece de manera brusca y episódica? Episódica. ¿Qué tipo de disnea es? ¿De esfuerzo, paroxístico, continuo, reposo u ortopnea? 15 segundos, doctores, vamos. Excelente, doctores. Muy bien. Entonces vamos a repasar los tipos de disnea, ¿no? Los tipos clínicos semiológicos de disnea. ¿Qué es la disnea? Es una experiencia subjetiva de que el paciente tiene dificultad respiratoria. Entonces, esta disnea, cuando te llega el paciente, tenemos que analizar en qué contexto, cuando va al estadio, cuando va a una discoteca, cuando va al salar de uni, ¿no? Ver la posición, el esfuerzo, el momento y que esto nos va a orientar al diagnóstico. El paciente es normalmente, ¿qué refieren? Hambre de aire, esfuerzo, opresión, respiración rápida o sofocación. Listo. Entonces vamos a tener varios tipos de disnea. La disnea de esfuerzo es lo que hemos visto en cardiopatía, insuficiencia cardíaca, hemos visto en pacientes con EPOC, esta se puede clasificar leve, moderada y severa, y esto refleja la progresión, sobre todo en la parte cardíaca. La disnea de reposo. La disnea de reposo aparece sin actividad física y sugiere que pudiera tratarse, por ejemplo, hemos visto disnea súbita, taquicardia, siempre sospechar en tromboembolismo pulmonar. ¿Ok? La disnea paroxística nocturna. La disnea paroxística nocturna es cuando el paciente está acostado, está durmiendo, descansando y de repente durante las 2, 3 de la mañana le falta el aire. Entonces se pone almohadas, ¿ok? Almohadas. Eso se denomina disnea paroxística nocturna. ¿Por qué aparece? Porque durante el día está trotando, está caminando la señora, el señor, y el líquido se va a las extremidades inferiores. Entonces cuando se acuesta se redistribuye el líquido y va al pulmón durante un par de horas, ¿ok? Entonces aquí había una pregunta rebuscada. ¿A las cuántas horas aparece la disnea paroxística nocturna? Por ejemplo, pregunta para aplazarnos. ¿Cuándo sucede la ortopnea? La ortopnea es paciente, sucede a disnea en decúbito supino y se alivia al incorporarse, sobre todo en pacientes con falla cardíaca, obesidad y ascitis. ¿Qué es la platimnea? Que habíamos visto, ¿no? En el síndrome hepatopulmonar, que empeora estando de pie y mejora en decúbito. ¿En quién pasa? En síndrome hepatopulmonar. El trepopnea, ¿no? El trepopnea es cuando el paciente se queja de falta de aire cuando está en decúbito lateral, cuando está acostado de un costadito, ¿no? Está acostado, echado en Bolivia, ¿no? Esto pasa sobre todo en derrames pleurales, pasa en pacientes que han sido neumonectomizados,
¿no? Por un tumor de pulmón, por ejemplo, ¿no? Y otra clave es la bendopnea, que esto es falta de aire al inclinarse, sobre todo cuando es hacia adelante. Esto pasa en falla cardíaca con aumento de presiones de llenado elevadas. ¿Ok? Ahí los tipos de disnea a modo de repaso. Entonces, esta puede ser disnea continua o aparecer de manera brusca y episódica. Esto se denomina disnea paroxística, ¿no? Que es brusco y episódico. Disnea paroxística. Muy bien, autores. ¿A qué se debe la disnea? Es lo que les había explicado. ¿Por qué hay disnea paroxística nocturna? ¿Por qué? Entonces recuerden, ¿no? El paciente todo el día está caminando, deambulando por falla cardíaca y líquido baja por gravedad a las extremidades inferiores, ¿no? Y durante la noche se redistribuye. Listo, eso es. A la reabsorción de líquido intersticial en decúbito que aumenta el retorno venoso. ¿Ok? Muy bien. La disnea de esfuerzo que aparece en lapsos breves, días a semanas, esto se considera patológica, ¿no? Que va empeorando. Muy bien. La clasificación de la NIJA, ya esto hemos visto por demás. Cuando un paciente, por ejemplo, presenta disnea al comer, al hablar, vamos a tener esto en base a la clasificación, que esto es muy antiguo, ¿no? Deberían de preguntarnos, ¿no? O sea, si en el examen entrara la NIJA, ¿ok? Los grados de capacidad funcional deberían de basarse en el libro de Harrison, ¿ok? No tanto en semiología, porque estos han cambiado en cuanto a su clasificación. Por ejemplo, antes el grado uno era un paciente que presenta disnea o dolor precordial, ya sea al correr, subir varios pisos, trabajos físicos intensos, ¿ok? El grado 2 presenta disnea o dolor precordial cuando al caminar, ¿ok? Al subir un piso de escalera. El grado 3 es un paciente que presenta clínica al afeitarse, al lavarse, al vestirse, al hablar, al comer. Entonces la respuesta es grado 3 en esa pregunta. Y el paciente grado 4 o dolor precordial cuando está en reposo, ¿no? Esa es la clasificación según Argente Álvarez del libro de semiología. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia postural entre la disnea cardíaca y la respiratoria? Bonita pregunta, ¿no? Recuerden, cuando la disnea cardíaca progresa, el paciente debe permanecer siempre sentado, ¿no? Durante el examen físico para poder respirar, lo que configura la ortopnea. Mientras que un paciente con disnea de origen respiratorio, dependiendo de la patología, si es agudo o subagudo crónico, casi normalmente se presenta en el decúbito dorsal, no tolera, ¿no? No tolera, mientras que el cardíaco puede tolerar y durante la noche, un par de horas, recién manifestar falta de aire. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, ya con esto terminamos la parte de semiología. ¿A qué se debe el fenómeno de ortodesoxia? ¿Cuál es? ¿Qué es la ortodesoxia? ¿Por qué hay ortodesoxia? Repasemos. La ortodesoxia normalmente es cuando baja la presión parcial de oxígeno más de 4 milímetros de mercurio o desatura más del 5% en bipedestación y mejora en decúbito. Ya hemos visto que está relacionado con el síndrome hepatopulmonar. El mecanismo fisiopatológico se puede deber a un shunt intracardíaco o shunt intrapulmonar. El shunt intracardíaco es cuando hay un mecanismo de cortocircuito, ya sea por un foramen oval, ya sea por una comunicación interauricular o por aneurisma del septo. Mientras en el shunt intrapulmonar puede deberse por síndromes hepatopulmonares, por malformaciones arteriovenosas y la hipoxemia depende de la posición en la ortodesoxia. ¿Ok? Entonces aquí dice, ¿no? El libro de semiología médica también se produce descenso de la PO2 arterial en más de 10 minutos de mercurio, el paciente cuando esté yergue, ¿no? Cuando esté en bipedestación. Entonces esto es la ortodesoxia. Muy bien. Entonces, ¿a qué se debe el fenómeno de ortodesoxia? Cuando hay un descenso de la presión arterial en más de 10 milímetros de mercurio cuando el paciente está en bipedestación. ¿Ok? Ahora, la disnea cardíaca tiende a ser vespertina. ¿Por qué? Es por el mismo mecanismo de la redistribución de líquidos. ¿Ok? Existe mayor congestión venosa pasiva pulmonar
por las actividades diarias. Muy bien. ¿Qué término define la necesidad de dormir apoyado preferentemente sobre uno de los decúbitos laterales? Esto ya hemos visto, ¿no? Que normalmente es la trepopnea. ¿Ok? Muy bien. Y ya para terminar, ¿ok? Ya hemos pasado el tiempo, hasta las 9 teníamos, y con esto vemos. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los fármacos antiinflamatorios? Pregunta regalada, no pueden fallar. Liberación de histamina, inhibe la liberación, inhibe la enzimas prostaglandinas o ciclooxigenasas, bloquea los receptores opiáceos, estabiliza las membranas lisosómicas, antagoniza los receptores de los leucotrienos B4. ¿Cuál es el mecanismo de acción del paracetamol, del ibuprofeno, naproxeno, ketorolaco, ketoprofeno, indometacina? Ahí podríamos preguntarles en artritis gotosa aguda, ¿cuál es el AINE de elección? En pacientes con dolores, con esguinces, ¿cuál es el AINE de elección? ¿No? Varias cosas. ¿Cuál de los AINES produce síndrome de Reye? ¿No? Varias preguntitas de fármaco de AINES que suelen preguntarnos. Ok, excelente, doctores. Fácil, ¿no? Entonces, con eso termino. A todos todavía los doctores que nos han estado preguntando, no hemos podido contestarles porque no estamos recibiendo inscripciones, pero a medida que todavía están insistiendo, todavía nosotros estamos en curso VIP, el banqueo de preguntas todos los días, de 3 a 5 simulacros por día. Todavía nos falta repasar medicina interna por módulos, nos falta el repaso de cirugía por módulos. Nos falta el repaso de ginecología obstetricia igual por módulos y la salud pública a las clases. Todavía los que se quieren incorporar, vamos a habilitar 5 cupos nada más para que se puedan incorporar. Obviamente tienen, miren el regalo a los que se han quedado hasta ahora que todavía no están. Normalmente les van a responder que el costo es el precio como tal. Les van a dar un descuento del 50% y le dicen, yo he estado en la clase de hoy y que les den un 20% de descuento más adicional. En total, 70% de descuento. Así para que puedan aprovechar el banqueo de preguntas. Tienes acceso al curso VIP regular, al intensivo, a la plataforma, a nuestras clases en vivo, a nuestros simulacros, a todo, ¿ok? A nuestra inteligencia artificial, a todo, todo, todo lo que te pueda ayudar en tu preparación y que puedas dar un examen, ¿ok? Es una capturita de esta imagen, sobre todo les muestras este 70% de mi parte como regalo por estar presente por aguantarme estos minutos, estas horas, en cuanto al repaso de ciencias básicas, ¿ok? Muy bien. Entonces, los AINES tienen varios mecanismos, ¿no es cierto? Los AINES normalmente, dentro de la fisiopatología hay el ácido araquidónico. ¿Qué es el ácido araquidónico? Es parte de los fosfolípidos. El ácido araquidónico normalmente tiene que escindirse, partirse por una enzima denominada la ciclooxigenasa y que en su cadena va a ir a formar prostaglandinas y tromboxanos. ¿Ok? Entonces el AINE, el antiinflamatorio no esteroideo, bloquea esta enzima, la COX, ciclooxigenasa. Pregunta de cultura general para un médico. Esta ciclooxigenasa hay de dos tipos, la vía constitutiva y la vía inductible. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué suelen preguntarnos? La constitutiva, dice, constitutiva, constituyen casi todas nuestras células, está en la mayor parte. Principalmente, por ejemplo, la constitutiva va a producir prostaglandinas y sabemos que estas prostaglandinas son gastroprotectoras, ¿ok? La mucosa gástrica, el flujo renal y participa en la función plaquetaria a través del tromboxano A2. Por eso, cuando una persona no consume AINES, no consume, nuestro estómago estamos protegiendo. Cuando una persona consume ibuprofeno, ketorolaco, aspirina, inhibe este COX. Por lo tanto, no hay prostaglandinas. Por lo tanto, no protege la mucosa gástrica y el paciente tiene epigastralgias. ¿Ok? Por los AINES. Ahora, han debido ver que hay AINES que bloquean otro tipo, ¿no? Por ejemplo, los COX-2. Los COX-2 son las famosas inductibles. ¿Por qué se dice inductible? Porque solo se expresa en tejidos inflamados. Se induce, se expresa.
Por lo tanto, generan prostaglandinas responsables de dolor y la inflamación. Entonces, ahí tenemos nosotros medicamentos contra la COX-2. Y hay ustedes hay muchos que ya los da los famosos meloxicam, por ejemplo, ¿no es cierto? Ok, entonces, al, al inhibir la ciclooxigenasa, disminuimos las prostaglandinas. Al disminuir las prostaglandinas, disminuye la inflamación, disminuye el dolor y disminuye la fiebre. ¿Ok? Eso cuando utilizamos ketorolaco y ibuprofeno. Cuando utilizamos celecoxib, por ejemplo, que solo vamos... ¿A cuánto está un celecoxib? ¿Cuánto estará? Es caro. No está un peso como el paracetamol. O viene, hay uno que es para la cefalea, que el anterior me hizo muy bien, que es Electrón, puede ser, un nombre comercial, que tiene, bueno, que tenía paracetamol, ibuprofeno y cafeína, ¿no? Bien para el dolor de cabeza, me cayó muy bien. Pero el estómago yo tranquis, ¿no? Pero a veces cuando hay mucho estrés, pues Celecoxib, ¿no? Más o menos debe estar unos 30 pesos. ¿Cuánto está un Celecoxib? A ver, vamos a ver en los comentarios. Bioelectro, ah, sí, eso Cecilia, otra Cecilia, sí, bien, Bioelectro, bien, bien. Sí, entre 10, 20 bolivianos, ¿no? Entre 12 y 15 bolivianos. Todos esos pacientitos que tienen gastritis, ¿no ve? Y tiene cefalea, etcétera, etcétera, pues Celecoxib, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Otros efectos relacionados, recuerden, la aspirina es un AINE, ¿no ve? Pero también es un antiagregante plaquetario, ¿ok? De todos los AINES es el único agregante antiplaquetario. ¿Por qué? Porque la unión es irreversible. Y hay una pregunta, no me acuerdo, en neuro, les comentaba el neurólogo, no les decía que un paciente, por más que tenga buena cantidad de plaquetas, y tiene hemorragia intracerebral y consume aspirina, hay que transfundirle plaquetas, ¿no? Y ahí está un punto de corte. Incluso hice un video de TikTok, cuántos son los puntos de corte para transfusión de plaquetas, ¿ok? Muy bien, doctores, con esto hemos llegado. Hay mucho más banco de preguntas, se los voy a enviar con sus respuestas. Son como 50 preguntas, les voy a enviar al grupos oficiales para que ustedes puedan repasar en cuanto a ciencias básicas, ¿ok? Les agradezco mucho por estar en esta clase. Nos vemos mañana en la mañana. Tenemos clase de medicina interna y en la tarde tenemos de pediatría, ¿ok? De pediatría y todo este fin de semana también tenemos pediatría. Y la próxima semana comenzamos con ginecología obstetricia, el repaso, porque esta semana tenemos pediatría. Comenzamos con ginecología obstetricia, el repaso y cirugía, ¿ok? Muy bien, doctores, que les vaya muy bien. Buenas noches, buen descanso a todos.